¿Afrontará México una nueva ola de violencia por la lucha de poder para suceder al líder del cartel Jalisco Nueva Generación? Esta es una pregunta que muchos se hacen tras la caída de Nemesio El Mencho Oseguera en una operación del ejército mexicano. Días después del operativo, no hay claridad en torno a quién asumirá las riendas de este grupo ilegal que, según estimaciones, cuenta con más de 30,000 miembros. También han surgido interrogantes en torno a la seguridad en territorio mexicano durante la Copa del Mundo que comenzará en menos de 4 meses. Desde Alemania, el coordinador de turismo Christoph Ploss ha pedido a la FIFA tomar medidas para que los aficionados no corran peligro en suelo mexicano. Sin embargo, el presidente de ese organismo, Gianni Infantino, y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirma que la seguridad durante el campeonato está garantizada. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy les saluda desde Berlín Carol Guerrero y para valorar estas noticias que nos llegan desde México, me acompañan dos expertos. Saludo a Javier Oliva, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y también a José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico y autor del libro Los Chapitos. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y profesor Oliva, quisiera comenzar con usted, porque ya han pasado unos días de la operación en la que fue abatido Nemesio El Mencho Oseguera y quisiera preguntarle qué impacto está teniendo la caída del líder del cartel Jalisco Nueva Generación en el mundo del narco. ¿Qué tan duro es este golpe para ese cartel? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Carlos. Saludos a mi colega José Luis Guerrero. Hasta el momento, como bien apuntas, no se han dado manifestaciones o evidencias de que el abatimiento de Nemesio Ceguera haya generado un cisma o una ruptura. No obstante, la cobertura territorial que tiene en México, que son 22 estados de la República, equivalentes a los Länder de allá de Alemania. Entonces, hasta el momento, este tipo de estructuras a lo largo de la historia funcionan mediante la asignación de responsabilidades en el caso de que el principal cabecilla caiga abatido o bien sea detenido por las autoridades. Entonces, ya se encuentra en un proceso de definición interno. No es comparable a lo que sucedió en Sinaloa cuando se sustrajo al Ismael Almeida Zambada a los Estados Unidos, porque ahí entre ellos supone que fue una traición por parte de los hijos de Joaquín Guzmán. Entonces, esto es importante señalar que hasta el momento no se han dado estas manifestaciones de confrontación. Puede haber, sí, una recomposición, en las alianzas regionales, Carol. Este es mi primer comentario. Gracias, profesor. José Luis, ¿está México frente a una nueva guerra contra el narco? ¿Queda en el pasado esa estrategia de abrazos no balazos instauradas por López Obrador y que luego ha retomado Claudia Sheinbaum? La presidenta de México, Carol, ha sido muy enfática en decir que no apelará a la estrategia anterior, es decir, de sus antecesores como el expresidente Felipe Calderón, de emprender una guerra contra las organizaciones criminales. Sin embargo, ya lo hizo. De facto, el 22 de febrero vimos que en Tapalpa, en Jalisco, se emprendió un operativo para capturar al Mencho, lo cual deja varias interrogantes en el aire. Es decir, como lo comentaban hace un momento, cómo lo hicieron en el marco de la Copa Mundial de Fútbol, y vamos a agregar otro evento que podría también generar caos y mucha división y polarización en el país. Me refiero a las elecciones intermedias en el año 2027. Yo creo que si estamos frente a una nueva guerra, estamos frente a una nueva andanada del gobierno mexicano que retoma el monopolio del uso de la fuerza para combatir a los cárteles. No considero yo que esté a favor de la militarización, pero creo que el gobierno debió de revertir la fórmula del antecesor Andrés Manuel López Obrador, el mentor de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, para atacar de manera frontal a los cárteles de la droga. La política anticrimen de abrazos no balazos, lo hemos visto, dejó por lo menos 200,000 homicidios en el sexenio pasado, y evidentemente fue una práctica indolente que le causó muchas bajas al Estado mexicano y mucha colusión por parte también del Estado mexicano. Entonces, sí estamos frente a una guerra, una división y seguramente la aparición de nuevas células criminales que quieran adoptar el liderazgo tras la caída de su líder, Nemesio Ceguera Cervantes, Carol.
Profesor Oliva, háblenos un poco de cómo opera este cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ha logrado expandirse por prácticamente todo el territorio mexicano y además también a otros países? Mira, en la historia reciente del narcotráfico en México, la organización que vino a traer una ola de violencia que hasta el momento no ha podido ser controlada fueron los Zetas. Los Zetas, cuando el líder de la organización del Cártel del Pacífico es aprendido y llevado, Osiel Cárdenas, es llevado a los Estados Unidos, este grupo de exmilitares se separa de la organización y va a ser estrictamente a través de la violencia más abierta y desenfrenada que va a comenzar esta etapa que vivimos lamentablemente hasta el día de hoy. En una lógica un tanto similar, precisamente Nemesio Ceguera se inicia en el estado de Jalisco en una organización que se llamaba justamente los Matacetas y que también en algún momento formaría parte de Cártel el Milenio. Entonces, gradualmente se va extendiendo, va abriendo, digamos, en la lógica de las empresas criminales de México, una especie de franquicias, se van a aliar, según con datos de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana en México, hay alrededor de 250 bandas locales. Y entonces las grandes estructuras criminales, como lo fue en su momento Sinaloa, porque ya no existe como tal, desde luego, u otras organizaciones como la familia michoacana, trabajan con alianzas a nivel local. Y esta tendencia la empezó precisamente en Nueva Generación y a base de extenderse, como lo señalaba, con violencia. Otro aspecto importante a señalar es la diversificación de sus actividades criminales, mientras preponderantemente o de manera original lo que se conoce con el nombre de cárteles, se enfocaban principalmente a la producción, trasiego y venta, desde luego, de diferentes tipos de narcóticos y de drogas, ¿no? Empezando por la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas y ahora, pues, desde luego, el fentanilo. En esas condiciones, solamente 2 organizaciones están en condiciones de poder exportar el fentanilo, que son precisamente Nueva Generación y la facción de lo que era el grupo criminal de Sinaloa, en este caso los hijos de Joaquín Guzmán. Entonces fue así que se fue, perdón por la reiteración, fue así que estuvo expandiéndose a lo largo y ancho del país hasta lograr presencia, como lo decía en la primera intervención, en 22 entidades de la República, Carol. José Luis, tras la caída del Mencho, ¿qué futuro le espera al cartel Jalisco Nueva Generación? ¿Quiénes se perfilan como sucesores? Definitivamente uno de los que está en la lista encabezándola es Juan Carlos Valencia González, mejor conocido como el 03. Recordemos que este hombre es nada más y nada menos que el hijastro de Nemesio Ceguera Cervantes. Digamos, hombre de 40 y tantos años de edad también es buscado por las autoridades norteamericanas y ofrecen una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su captura. Es un hombre avesado al crimen organizado, es un hombre que estuvo muy cercano a su padrastro y entendió el modus operandi criminal de la organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Nada más como contexto, hay que recordar al auditorio, Carol, que los cárteles como Cártel Jalisco Nueva Generación ya no son estructuras rígidas, son redes nodales que comparten mandos distribuidos a lo largo de la República Mexicana y tienen una autonomía territorial, es decir, no dependen de una cabeza, como en algún momento fue el cartel de Guadalajara con Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, inclusive como el cartel de Sinaloa, que estaba de alguna manera dirigido por 2 cabezas, en su momento Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael Maíz Amada, solo como contexto. Y ahora, además de Juan Carlos Valencia González, el 03, en caso de que no haya muerto en la operación del 22 de febrero, está Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como El Sapo, este hombre que era encargado en su momento del Centro de Reclutamiento, Adiestramiento y Exterminio de Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, a la par que también lo era Audías Flores Silva, el jardinero. Estos 2 personajes atroces, violentos, generadores de violencia en el país. Solamente dar quizás un dato
escabroso en esta charla que el jardinero recibe precisamente ese apodo porque hacía con las víctimas que ultimaba abono para la tierra, es decir, le decían el jardinero porque enterraba los cuerpos y era una especie pues, de imposición de este terror que ha sido característico de la organización Nueva Generación. Está Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco también, Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, y por supuesto Francisco Javier Gudiño, alias La Gallina. Como ya lo mencionaban, Carol, muchos de ellos enfocados no solo al tema del narcotráfico, sino a las extorsiones, este denominado cobro de piso, también al huachicol, que es el contrabando de combustible, e inclusive en su variante de huachicol fiscal que no paga impuestos si proviene de Estados Unidos y es declarado como aceite quemado o algún otro aditivo. Y en fin, hay una gama de delitos enmarcados en la delincuencia organizada, diferentes tipologías a los cuales ellos se han abocado para pues tener utilidad. Vimos también recientemente que hay una narconómina del cártel Jalisco Nueva Generación que pues en cada uno de los sectores productivos del estado, en la zona metropolitana, pues ellos logran cobrar rentas a los que a los usuarios u operadores, a los operadores más bien de estas maquinitas tragamonedas o jugadas como se les conoce. En fin, hay una gama diversa por la que ellos están tratando de obtener recursos para pagarle a sus sicarios e inclusive a sus aprendices de mafiosos. Profesor Oliva, en la operación en la que fue abatido el Mencho, se incautaron numerosas armas y más del 80% de ellas procede de Estados Unidos, según afirmó la propia presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se explica que los carteles del narcotráfico logren acceder a todo este armamento, que es además bastante sofisticado? Bueno, y no solamente eso, Carol, sino también quién los adiestra para la utilización de este armamento para enfrentar a un ejército convencional, las Fuerzas Armadas como las de México, y por el otro lado también el abasto de la munición, es decir, las prácticas de tiro para poderlos utilizar. Esto pone en evidencia la ausencia de compromiso del gobierno de Donald Trump. Sí sabemos que en Estados Unidos la famosa segunda enmienda le permite a la ciudadanía poseer armas de alto poder para defenderse a sí mismas, aunque hay que recordar que en el 2004, siendo presidente George Bush, no refrendó una enmienda que existía, un procedimiento jurídico para poder adquirir fusiles de repetición y fusiles de asalto. Ni Obama la volvió a firmar, desde luego, ni tampoco Donald Trump su primer mandato, ni tampoco Joseph Biden. Está demostrado estadísticamente cómo el repunte de la violencia en México se da a partir del 2008, cuando justo ya se había liberado el mercado en los Estados Unidos, sobre todo en los estados fronterizos y más aún con los que tienen gobiernos del Partido Republicano, que son afines a esta utilización de las armas. También en su discurso previo a tomar su segundo mandato, Donald Trump agradeció a la Asociación Nacional del Rifle, que es una de los lobbies más importantes que financia al Partido Republicano, en donde, por cierto, tenemos las elecciones el 3 de noviembre de este año, en donde pues es muy probable que el Partido Republicano pierda las elecciones, no por la situación con México, desde luego, sino por los errores con los que ha estado y abusos con los que ha estado gobernando Donald Trump. Pero regresando al caso de México, no solo eso, también las municiones calibre 50, y fue muy notable porque el secretario de la Defensa Nacional mismo aclaró que el 47% de los casquillos percutidos de este calibre que perfora cualquier blindaje comercial habían salido de una fábrica, Lake City, que es una contratista del Ejército de Tierra o del Army de Estados Unidos. Entonces, el flujo de armas y de municiones y pertrechos desde Estados Unidos es uno de los factores principales que solivianta la violencia en México, y donde claramente el gobierno de Donald Trump no ha puesto mayor asunto de su parte para que esto se detenga. La semana pasada, el director de la ATPF, que es la agencia que controla la venta de tabacos, alcohol y precisamente el flujo de armas, declaró que solamente el 3% de las armas
que llegan a la frontera con México, solo el 3%, lo repito, es incautado, es decir, el resto ingresa para que los delincuentes pues asesinen inocentes, se maten entre ellos y por supuesto asesinen a servidores públicos, principalmente policías, soldados e infantes de marina. Bueno, ya que estamos hablando del presidente de Estados Unidos, José Luis, durante su reciente discurso sobre el estado de la nación, Donald Trump atribuyó a su administración la caída del Mencho. Ya antes, pues se había dicho que Washington había apoyado esta operación con información de inteligencia. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en este momento y bajo la presión del presidente Donald Trump? Lo hemos visto, el presidente Donald Trump en algún momento a modo de presión quiso imponer entre 25 y 30% a los aranceles en cuanto a las exportaciones mexicanas se refiere. No es la primera vez que el mandatario republicano intenta acercar a México vía diplomática, vía presiones, vía economía, para que actúe conforme a su propia agenda de seguridad. A Donald Trump le interesa hacer alarde, le interesa hacer este despliegue operativo militar, le gusta jugar, le gusta provocar. Lo vimos recientemente que inclusive se molestó porque él fue el que no recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces yo creo que es un hombre avesado a estas prácticas bélicas. Ahora vemos que en la praxis sí hubo un buen entendimiento en el operativo para capturar y posteriormente que se abatió a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Vemos una estrecha colaboración, lo cual indica que es bueno para el país, me refiero a México. México no tiene esa capacidad táctica, no tiene ese nivel de inteligencia para poder captar todas las rutas de trasiego, todas las operaciones del propio cártel Jalisco Nueva Generación. Recordar también que en 2020 la Oficina de Enajenación de Bienes Extranjeros o de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, ya había detectado toda la zona de operación y de influencia de Nemesio Ceguera Cervantes en Tapalpa, en Jalisco. Es decir, Estados Unidos va 10 pasos más adelante en cuanto a inteligencia y bueno, en el operativo que finalmente culmina con el abatimiento de este sujeto, vemos que hubo una gran mano por parte del operativo de fuerza y de inteligencia de Estados Unidos. Creo que es un buen entendimiento, insisto, la presidenta lo ha negado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no quiere enfocar la colaboración tan estrecha que ha tenido históricamente Estados Unidos con México desde los propios agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de la DEA, que operan abiertamente en el país, una oficina inclusive del FBI que está instalada en la propia Embajada de Estados Unidos en México, que genera inteligencia, que tiene como varios de sus informantes a políticos mexicanos, me atrevo a decir, desde alcaldes hasta gobernadores e inclusive un círculo de influencia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. De eso se trata, de tener un buen entendimiento y al final del día pues lograr capturas espectaculares y acabar con parte de la estructura del narcotráfico, aunque de manera mañosa o de manera contradictoria, el descabezar a las organizaciones como ocurrió con el caso del Mencho, no indica que precisamente esta ya esté debilitada. Al contrario, se fragmenta porque no se ataca la estructura financiera, no se ataca esta vena que permite el funcionamiento de los cárteles, no se va por los prestanombres, la gente que lava el dinero de estos activos ilegales, no atacan tampoco las rutas de trasiego ni a los socios del otro lado del continente, es decir, los que envían precursores químicos desde Asia o desde Europa. Creo que esa es otra beta, no solamente es inteligencia militar para acabar con un capo o para extraer a un presidente como fue el caso venezolano de Nicolás Maduro, sino también en la cuestión financiera, pues cerrarle la llave al crimen organizado. Profesor Oliva, ¿hasta dónde cree usted que va a llegar esta cooperación entre Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico, particularmente ahora con esta presidencia de Donald Trump? Bueno, hay que distinguir que hay dos tipos de colaboraciones. Una, la que se da entre las agencias de inteligencia y los propios ministerios, Secretaría en el caso de México,
militares, y otra es la cooperación interagencial entre civiles. Y señalo esto porque es un concepto que he venido trabajando desde hace algún tiempo, que es el concepto de diplomacia militar, en donde los intercambios, sobre todo a partir de la creación del Comando Norte en abril del 2002, luego de los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, y en particular se incrementan estos intercambios de adiestramiento, capacitación, incluso competencias, digamos, deportivas entre cadetes de las distintas academias militares, y esto permite darle cierta estabilidad o continuidad al intercambio de estas relaciones en general entre los dos países. Y por lo que hace a la cooperación entre las agencias civiles, digamos que en este caso, en esta administración, el perfil de los funcionarios y funcionarias que están en las áreas de seguridad e inteligencia civiles, pues tienen un marcado perfil diferente, al menos respecto de las funcionarias y funcionarios improvisados, que pues obviamente generaban ocurrencias en vez de programas de políticas, como lo podemos ver claramente el desarrollo de sus biografías políticas. Y entonces me parece que esto es un contraste importante. No puedo hablar de una ruptura ni mucho menos, porque pues no está inscrito en esa lógica de las relaciones entre el expresidente y la presidenta, pero sí hay un matiz muy claro. Hay 12 ordenamientos jurídicos nuevos desde junio del año pasado que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Entonces esto ha permitido que se mantenga un aceptable, digamos, por lo menos yo trabajo con información pública, un aceptable nivel de intercambio y de apoyo. A mí me parece muy sugerente que en el comunicado que dio a conocer la Defensa Nacional se hace mención explícita de la cooperación en materia de inteligencia y de información por parte de agencias estadounidenses. Se entiende, lógicamente, que no las mencionen, pero sí me parece que es importante rescatar este nivel de confianza y protocolos de intercambio entre las Fuerzas Armadas, y en el caso de México específicamente con el Comando Norte, que como sabemos su cuartel general se encuentra en Colorado Springs, donde también tiene su sede el Comando Aeroespacial. Entonces esa ruta me parece que le da paradójicamente certeza a las relaciones entre las agencias civiles de ambos países. José Luis, otro tema del que se ha hablado mucho tras la caída del Mencho y que tú mencionabas al comienzo es el de la seguridad en México durante la Copa del Mundo. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha dicho que tiene plena confianza en que todo se va a desarrollar sin problemas. Sin embargo, no todos creen lo mismo. ¿Está México en capacidad de garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol? Yo creo que es un gran reto. México nunca, bueno, recordamos México 86, sí, había habido un mundial de fútbol, pero eran diferentes condiciones de seguridad. La población no es la que hoy conocemos, la expansión de los cárteles en cuanto a propia capacidad armamentística, de influencia económica, se refiere. Es decir, estamos frente a un reto mayúsculo en el que muchas personas en la calle con las que he podido platicar dicen que parece ser que se pateó un avispero antes de un evento de gran magnitud que va a acoger a millones de turistas alrededor del mundo y donde también es sede, evidentemente, Estados Unidos y Canadá. México, insisto, tiene un reto mayúsculo, tendrá que hacer una colaboración en materia de seguridad mucho más estrecha con Estados Unidos. El presidente Donald Trump inclusive se ha pronunciado en contra de los cárteles y ha dicho que si tocan a algunos de los ciudadanos norteamericanos, es decir, estos sicarios de diferentes organizaciones, pues tendrían consecuencias importantes en el país. Yo creo que México necesita reforzar su seguridad, necesita acabar con el pacto de impunidad que históricamente ha tejido la clase política con los criminales, al grado de, y me atrevo a decirlo, como lo he planteado en mi más reciente libro, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, pues la consolidación de un narcoestado, donde el propio sicariato, el propio crimen organizado, pues ya ha tejido redes tan finas que el propio Estado mexicano ya no ha podido revertir en una suerte o especie de deslinde. Creo que la Copa Mundial marca un gran reto y un precedente de cómo, bajo las órdenes y el liderazgo de personajes como Nemesio Ceguera Cervantes, se tiene que acabar de una vez por todas con la delincuencia organizada. Lo decía hace un momento, hay diferentes grupos, sigue habiendo interés de Estados Unidos por parte de los capos mexicanos.
Recientemente la oficina del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado pronunciaron precisamente el día de ayer, 26 de febrero, que ahora van por los hermanos René y Aquiles Arzate, que son los personajes de esta organización criminal conocida como los Arzate, aliados a la Malliza del cártel de Sinaloa. Es decir, hay intención, hay voluntad política, solamente falta pues asegurar que las sedes no sean objeto de algún atentado, de algún ataque directo de los grupos criminales para infundir terror en la población. Profesor Oliva, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, a mí, evidentemente, se calcula que van a entrar 5 millones de visitantes, contando los flujos turísticos propios del verano. Y a mí me preocupa más la delincuencia común en las tres sedes, es decir, el robo, el asalto a mano armada, las agresiones que puedan sufrir en lugares públicos, en las inmediaciones de los estadios, porque además hay que suponer que después de que pase la primera fase del campeonato mundial, pues varios, no sé cuántos turistas de esos 5 millones, pues vayan a permanecer y se desplacen a distintos puntos turísticos del país, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de lo que pudieran, de las acciones, de esos 5 millones, un mínimo porcentaje seguramente serán consumidores de drogas, entonces llegarán a una afluencia muy importante de clientes, ¿no? Consumidores de drogas, y esto generará, desde mi punto de vista, probablemente, ¿no? Digo, finalmente es una hipótesis, algún tipo de disputa por la venta de droga al menudeo o los puntos de venta de droga al menudeo en las tres principales ciudades. En ese sentido, hay que recordar que este es el primer mundial que es tripartito, Canadá, México y Estados Unidos. El siguiente será Canadá, Portugal y Marruecos. Es deseable, no tengo información al respecto, pero supongo que por lo menos los servicios de inteligencia de Portugal y España también estarán colaborando un poco para observar, aprender, tener una especie de lecciones aprendidas, digamos, para el próximo mundial. Pues el único antecedente que tenemos es el de Japón-Corea, de dos países, y ahora que además una variable muy importante, se está organizando un campeonato mundial entre tres países que también están negociando un tratado de libre comercio, ¿no? De manera simultánea. Entonces, y esta variable que también ha jugado un papel muy importante en momentos rígidos de las relaciones con el primer ministro Mark McCartney en el caso de Canadá, desde luego con Donald Trump y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, son dos procesos simultáneos: la organización del campeonato mundial, por un lado, y por el otro, la renovación o la revisión al menos del Tratado de Libre Comercio, más la variable que hemos venido comentando en este espacio. Nuevamente, muchas gracias a Deutsche Welle por la oportunidad, lo que significa hacerle frente a una actividad tan peligrosa y extendida como es el tráfico y consumo de drogas. Pues seguiremos muy atentos a este tema de seguridad en México. Profesor Javier Oliva y José Luis Montenegro, gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Muchas gracias. Hasta luego, José Luis.